Muy buenas noches. Esta noche vamos a continuar con la exposición respecto al tema de comunidades campesinas y comunidades nativas desarrollados y sobre todo casos y diagnósticos y temas de mucha importancia como el tema de la comunidad en el Perú. Las comunidades campesinas han desarrollado un proceso de dinámica histórica, de dominio de territorio a nivel de comunal, a nivel de las comunidades andinas y comunidades de la costa, y tanto las comunidades nativas en la selva. Lo cual en estos últimos años se ha podido observar con mayor claridad cuando las comunidades han hecho sentir su presencia, sobre todo en los ámbitos de reclamos, de reivindicación, de participar en el proceso de diversos proyectos y a la vez reclamar identidad en sus territorios. Entonces, muchos de esos aspectos ellos han logrado estar presente en estos últimos años, mucho más evidente en los procesos de inversión que se iba a desarrollar en los proyectos de carácter nacional y de impacto económico como proyectos mineros. Entonces, podemos decir que la comunidad andina o en la presencia de las comunidades campesinas siempre ha estado presente, siempre ha estado vigente. Siempre la identidad regional, la identidad a la tierra, siempre ha estado ligado hacia las sociedades colectivas, en este caso las comunidades campesinas. Entonces, podemos decir y debemos también, en virtud a ello, comentar que las comunidades campesinas y nativas han logrado arrancar a los diversos gobiernos una de las normas muy importantes que se generó y se encuentra presente, como la ley de la consulta previa. Vale decir, han podido lograr que se emita una norma en la que se le respete el derecho a la libre determinación si aceptan o no un proyecto. Y creo que en ese sentido el Estado no solo debe dar una norma de carácter de irrestricto respeto a los habitantes, que son los comuneros, tanto campesinas o nativas, sino que también tiene que buscar no solo una relación a través de una norma, sino que también el Estado tiene que buscar una relación mucho más íntegra con este tema de la comunidad. Producto de ello es que muchas inversiones de carácter minero o petrolero o proyectos de inversión a nivel de agricultura, muchas quedan paralizadas por motivos de una falta de relación mucho más cercana a las comunidades. Muchas veces muchos proyectos se desarrollan unilateralmente a través de diferentes ministerios. Entonces, para mí, no solo la ley de consulta previa es el mecanismo comunicador entre la comunidad, el Estado y la sociedad colectiva, sino que el Estado debe buscar un liderazgo mucho más activo para comunicarse y tener una comunicación fluida con el tema de las comunidades campesinas, para no paralizar proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura, proyectos mineros, proyectos hidroenergéticos. Y con eso caminar, sobre todo con mayor velocidad,
en el tema de inversiones, tanto de impacto económico o social, también en los proyectos de inversión, tanto públicos y privados. Entonces, con esto, con esta pequeña introducción, vamos a pasar a analizar cuál es el tema de las comunidades campesinas, cuáles son sus normas, cuál es su modus vivendi de las comunidades, cuál es la historia de las comunidades campesinas y cuál es su evolución hasta este momento. Entonces, vamos a indicar qué nos dicen de las comunidades campesinas como concepto dentro de los diversos aspectos de definición. Entonces, nos dice, las comunidades campesinas surgen de 3 elementos. Un elemento es un territorio construido como colectivo a lo largo de la historia. Quiere decir, en un determinado territorio, el modus vivendi, el hábitat colectivo, el desenvolvimiento social de las personas integradas en un territorio y aunados al accionar colectivo, es uno de los elementos que genera el tema de la comunidad. Luego, su identificación como colectivo y con el territorio hace de que las comunidades puedan unirse mucho mejor en el tema de identidad y un proceso de reconocimiento en el que este grupo es reconocido como tal por los vecinos, por el Estado y por otros agentes. Entonces, podemos decir que las comunidades están íntimamente ligados por naturaleza al lugar de origen y a su hábitat natural, donde se desenvuelven y desarrollan desde su nacimiento hasta su desarrollo individual, personal o colectivo, y forjado dentro de eso una identidad propia, una identidad regional, a través de sus diversas actividades y costumbres ancestrales, que muchas veces no se toma en consideración en muchas de las veces de los estudios. Se reconoce como comunidades campesinas especialmente a los grupos de costa y sierra y algunas en cejas de selva. Entonces podemos decir el reconocimiento formal a las comunidades campesinas debe desarrollarse no solo como grupos, tampoco como solamente comunidades campesinas. El respeto del Estado hacia la identidad trasciende al tema cultural, trasciende al tema social, trasciende todo el tema incluso de inclusión. Con la comunidad no podemos expresar un tema de inclusión, muy por el contrario. El tema con la comunidad debemos expresar profundamente el tema de identidad, porque son las comunidades las que siempre han defendido territorios y hasta en las guerras de límites con otros estados, son las comunidades las que siempre han podido defender territorios que pertenecen al país. Llámese las comunidades de ceja de selva o la selva, siempre fueron los primeros que repelieron en momentos de agresión beligerante con otros estados. Tanto, por ejemplo, en ceja de selva, la historia podría leerse el tema de la defensa de la franja de la selva cuando Brasil invadía territorios peruanos con el tema de la explotación del caucho, como también los límites del norte, asimismo los límites del sur. Es por esa razón que muchas de las fronteras de nuestro país tienen mucha más identidad de querer a su país y de sentirse
mucho más ligado a su patria cuando se desarrollan eventos muy importantes, sobre todo de carácter histórico, trascendental y de fechas cívicas en estos territorios de frontera. Entonces, por ello, no solo es el hecho de reconocer como comunidad campesina ni como grupo, sino que reconocer esa identidad de población, una identidad de pertenecer a un país y de defender su territorio para su patria. Entonces tiene mucha más trascendencia el tema de la comunidad. Una de las formas de organización más antiguas en el Perú ha sido las comunidades campesinas. También han sido reconocidas desde la Constitución desde 1920 y podríamos decir mucho más antes, desde cuando el Perú fue conquistado por España. Podemos leer una serie de textos históricos que nos van a revelar y nos revelarán muchos sucesos y muchos eventos con los temas de la comunidad. También podemos decir 6.000 comunidades reconocidas hasta el año 2000, hasta el año 2006. Las entidades del Estado, en este caso, se han podido reconocer hasta el año 2006 6.000 comunidades campesinas. También, a nivel de territorio, las comunidades campesinas poseen cerca del 40% de las tierras de uso agropecuario. Debemos analizar ahí ese 40% del territorio de uso agropecuario, cuánto el Estado ha podido atender, ha podido alcanzar tanto proyectos de importancia para las comunidades como también capacidades, por otro lado tecnología, por otro lado asistencia y todos los programas encaminados. ¿En qué momento el Estado tiene un programa desarrollado de atención a las comunidades? Hasta este momento no se observa un programa de gobierno, un programa de gestión pública en favor de las comunidades. Por lo tanto, ese 40% de tierras de uso agropecuario, ¿cuál ha sido el potencial de producción o de productividad agroalimentaria o ganadera o de mejoramiento respecto a esa área de terreno? Queda en interrogante y queda por desarrollar temas respecto a ese gran porcentaje de territorio ocupado para uso agropecuario. Asimismo, podemos decir, las tierras de las comunidades son las más ricas en biodiversidad andina. Entonces, podemos decir, muchos de los territorios de las comunidades pues tienen una abundancia en biodiversidad, tanto en la parte andina como en la parte de selva y también en la costa, por qué no decirlo. Asimismo, ellos han participado en el rol de modernización del campo. Es participación en el rol de modernización del campo. Pero cuando el Estado participó como un proceso integral de desarrollo de comunidades. Por otro lado, podemos decir el tema de propiedad y tenencia de la tierra. No existe información actualizada sobre las tierras comunales. Todavía seguimos en una fase de implementación, en una fase de desarrollo, en una fase de aplicación, pero todavía no existe una información actualizada sobre las tierras comunales. El PEP indica
cuando el PETA trabajaba a través del Ministerio de Agricultura, indica que ocupan el 56% de área, vale decir 19.721.441 hectáreas de la superficie agropecuaria. Ese es parte de la información que podemos decir que se tiene hasta la actualidad. Asimismo, debemos decir que la historia de la formación de las comunidades campesinas, esta es la historia de la lucha por la tierra. Entonces, las comunidades campesinas han desarrollado por décadas y a través de toda la historia del Perú la lucha por la tierra. Ellos están relacionados en una forma muy directa con el modus vivendi, el hábitat en la que esas comunidades, esas sociedades colectivas se han desarrollado. Por lo tanto, siempre cuando exista una relación, tanto o una presencia del Estado o una presencia de carácter de inversión privada, siempre va a levantar ánimos y sobre todo reclamos de carácter comunal y reivindicativo en todo momento. Por lo tanto, en temas comunales y asuntos tanto de las comunales nativas de la costa o de la selva, siempre va a haber, podríamos decir, es el nervio central cuando se logra tocar el tema de comunidades. La propiedad colectiva de la tierra es conducida a través de una parcelación de áreas. Quiere decir que los habitantes o los comuneros asociativos o asociados tienen por conducción parcelas divididas por años, por siglos y por una relación de árbol familiar dentro de esos territorios. Por lo tanto, la forma de conducir esta propiedad colectiva es a través de parcelas. También esas parcelas son de los comuneros. Quiere decir, la comunidad regula los espacios colectivos. Asimismo, existe minifundios y parcelación. Y para estos últimos años hay los denominados jóvenes sin tierra. Jóvenes sin tierra. Quiere decir que dentro de la explosión demográfica y la parcelación existente, también se va generando un nuevo problema, lo que se denomina los jóvenes sin tierra. ¿Y quién asiste a este tema? ¿Quién visualiza este nuevo problema? Esta nueva situación o este nuevo contexto de las comunidades. El Estado, por eso reitero y subrayo, el Estado debe desarrollar un programa a nivel nacional, un programa de gobierno respecto al desarrollo campesino y comunal a través de un programa de gestión de gobierno para temas de carácter comunal, que es lo que en el país se encuentra abandonado. Conflictos por las tierras y los recursos naturales. Creo que este es el tema que mucho más se ha podido observar en estos últimos tiempos, en todos los puntos donde el Estado o la inversión privada desarrollaba propuestas de inversión,
lo único que se ha podido recoger y lo que se ha podido observar son conflictos por las tierras y los recursos naturales. Entonces, en este tema de conflicto por las tierras y recursos naturales, ha existido un surgimiento de conflictos entre comunidades y empresas. Lo otro, la indiferencia de la empresa por falta de mecanismos adecuados de negociación y participación. Y el Estado, a través de un mecanismo de recaudación versus desarrollo. Y el otro gran problema es la desconfianza de la población frente a la minería. No solo a la minería, sino a otras inversiones de carácter privado o del Estado. Entonces, en el tema de surgimiento de conflictos entre comunidades y empresas, es la más latente que ha existido a nivel de los proyectos de inversión. En el tema de inversión con relación a áreas comunales y las empresas, no solo es el hecho que la empresa proponga un proyecto en un área de la comunidad, no solo es el hecho de la planificación y las normas como la ley de la consulta previa respecto a las comunidades, sino que el Estado tiene que desarrollar todo un conjunto de programas y planes de desarrollo frente a las comunidades, lo cual nunca se ha desarrollado. Por lo tanto, el Estado no tiene comunicación, no tiene relación con las comunidades. Es por eso que cuando las empresas proponen un proyecto, es como que alguien proponga de sorpresa ingresar al domicilio de alguien. Es como que alguien tocara la puerta y diga: yo quiero ingresar a tu casa porque quiero poner una nueva azotea en tu segundo piso. Entonces, la reacción de las comunidades es innato. Es innato por esa sorpresa de proyectos, esa sorpresa de que lo toco en la puerta en cualquier momento. Por lo tanto, ni siquiera la ley de consulta previa, en toda su dimensión, solo por ser norma, no puede, digamos, dar sostenibilidad a la relación que el Estado debe tener con las comunidades. Por lo tanto, no hay un programa integral de comunicación y de gestión de desarrollo frente a las comunidades. Si no lo tiene con el Estado, menos lo tiene con los privados o con las empresas privadas. Por lo tanto, se generan los conflictos. A razón de ello, se generan muchos conflictos. Lo otro, las empresas obviamente desconocen el desenvolvimiento de las comunidades, su naturaleza, su origen, su actividad, su condición de vivencia. Por lo tanto, es altamente sorpresiva, y quizás por eso se puede decir la indiferencia. En el tema del Estado, en el tema de recaudación versus desarrollo, el Estado recauda impuestos de las comunidades muy pocas veces. Pero también, si el Estado ingresa a un tema de desarrollo en las comunidades, ¿cuál es la contraparte que lleva como gestión hacia las comunidades? ¿Quién sabe, quién ha diagnosticado el tema de las comunidades? O si el Estado ha llevado un proyecto de desarrollo a una comunidad, ¿qué comunidad podemos decir en estos momentos se encuentra con un desarrollo o con un nivel de desarrollo alcanzado que pueda ser un ícono, que pueda ser un ejemplo, que pueda ser demostrativo en desarrollo y en adelanto?
¿qué comunidad podemos decir que ha alcanzado un nivel de desarrollo? ¿Quién lleva ese control? ¿Qué organismo del Estado tiene un estudio completo de las comunidades? O un programa alternativo a las comunidades. Se toca por partes, se toca cuando hay interés o se toca momentáneamente, lo cual no es un programa conjunto, un programa integral respecto a la atención de la comunidad. Por lo tanto, también con el Estado se genera otro conflicto. La desconfianza de la población frente a inversiones, sea mineras, sea agrícolas, sea petroleras, como en la selva. Entonces, profundamente tienen razón de tener una desconfianza, porque nunca fueron expuestos planes de desarrollo hacia las comunidades. No existe alternativas al tema comunal. Por lo tanto, la desconfianza está centrado y está identificado, está asentado en las comunidades. Por muchos años, las comunidades se desenvuelven por secuencias de historia. Las familias viven cientos de años, siglos, y el derramamiento de sangre en las comunidades ha sido por miles de años. Por lo tanto, la historia es conocida en sus familias. Eso causa una identidad, eso genera una desconfianza, eso genera a que las comunidades rechacen al Estado, rechacen la inversión privada. En muchos de sus aspectos han sido agredidos. Entonces, por esa razón es que las comunidades tienen siempre un nivel alto de desconfianza. Por lo tanto, el Estado debe promover una dinámica nueva, innovadora respecto al tema de las comunidades, que jurídicamente son existentes, sino que las gestiones de gobierno los han engañado, les han desarrollado promesas que hasta la fecha no han sido cumplidas. Por lo tanto, es uno de los aspectos muy profundos de haber generado una alta desconfianza, tanto al Estado como a la inversión privada. Comunidades e institucionalidad local. La transformación de relaciones de poder también es otro aspecto que tiene la comunidad. También las pugnas por acceder a una fragmentación política. Por otro lado, el desorden territorial. Por otro lado, podemos decir también la lucha por la inclusión. Podríamos decir, no por la inclusión, por el abandono, el ausentismo que el Estado siempre ha generado. Cuando una comunidad existe en un distrito, llámese en este caso altoandina, ¿cuál es el nivel de relación que existe entre una municipalidad y una comunidad campesina? ¿Cuál es el nivel de relación? ¿O qué le propone la gestión municipal respecto al desarrollo de la comunidad? ¿Qué alternativa de gobierno, qué propuestas de gestión existen a favor de la comunidad? La comunidad es un todo, es un conjunto, mucho más que la gestión municipal. ¿Qué presupuesto se ha asignado para el tema comunal a nivel de Estado, a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué partida presupuestal existe para el desarrollo de las comunidades? Si las comunidades son las que desarrollan
desarrollan lo que es la ganadería, la agricultura, desarrollan lo que es la identificación de sus territorios, defensa de sus territorios. ¿En qué sentido el Estado se ha hecho presente en esas fases? Tanto para el mejoramiento de infraestructura, ganadería, agricultura, mejoramiento de las familias. La comunidad es una sociedad colectiva, es un conjunto. A ese conjunto jamás ha llegado un plan de acción. La gestión municipal solamente se dedica a desarrollar propuestas para las ciudades, pero más no para la comunidad. Para el órgano comunitario, en muchas de las comunidades campesinas ni siquiera existe una casa comunal, o una capacitación a los comuneros, un programa integral a la atención y desarrollo del campesinado. Por lo tanto, desde un gobierno local versus la comunidad marca identidad, marca hito, marca creencia, marca un acento tan profundo de relación con la tierra donde se encuentra habitando. Entonces, no existe fases de desarrollo respecto a la comunidad. Por lo tanto, desde el gobierno local, de las municipalidades distritales y provinciales, no existe atención a las comunidades campesinas, ni a sus organizaciones. Entonces es una ausencia total. Lo otro, el desorden territorial de las comunidades. Muchas de las comunidades campesinas siempre han estado en conflicto por límite de territorio, ya sea para poder incrementar o poder disminuir. Entonces, en ese aspecto ha habido luchas muy terribles, hasta incluido con pérdidas de vida. Entonces, ese contexto generado de falta de atención al tema territorial y determinación territorial ha generado pues una serie de conflictos por historia, por miles de años. Por lo tanto, existe ese gran problema que el Estado todavía no ha logrado solucionar, o no ha logrado, en otras palabras también, o en otros aspectos, curar la herida de los comuneros o de las comunidades. Por otro lado, en los temas de comunidades de la costa, el gran problema de las comunidades de la costa es que tienen varios factores como problema. Las comunidades campesinas por territorio son extensos. El gran tema está en la organización de la comunidad en la costa. En la costa, las comunidades campesinas como territorio son grandes extensiones, pero a nivel de organización solamente es un pequeño grupo. Entonces, hay conflictos internos en las comunidades, lo cual el Estado no ha podido lograr determinar esos conflictos o establecer mecanismos de solución a esos conflictos. Entonces, esos conflictos continúan, siguen por muchos años. Por lo tanto, esos conflictos son latentes. Entonces, el tema organizacional, el tema de
de formalidad de sus organizaciones hace de que se desarrollen conflictos y también se degeneren en compra y venta y subasta de terrenos por organizaciones paralelas existentes en esa comunidad. Entonces, se tiene que tomar en consideración varios de los aspectos de la problemática de la comunidad para poder brindarle los mecanismos correspondientes de solución como Estado. La comunidad, retos pendientes. La comunidad y retos pendientes. La potencialidad en la producción, diversidad y calidad alimentaria y medicinal y potencial turístico requieren políticas públicas y proyectos de inversión. Las riquezas en el subsuelo de las tierras comunales tienen que estar en una redistribución de recursos. La titulación de tierras comunales e incorporación al Catastro Nacional de Tierras es un factor muy importante. La reforma constitucional, como convenio, la 179 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, podemos decir, la potencialidad que tienen las comunidades es diversa, desde su productividad y calidad, tanto alimentaria, medicinal y potencial turístico. ¿En qué momento se ha podido plantearle políticas públicas y proyectos de inversión? ¿Alguien puede decir o dónde podemos tomar como un referente en la que ante una comunidad se ha desarrollado proyectos de inversión y proyectos de políticas públicas? Queda para razonamiento y queda también, y dejo para la lectura y análisis sobre esos temas. Riqueza sobre el subsuelo de las tierras comunales, redistribución de los recursos. Las leyes indican que los comuneros o las personas que administran las parcelas solamente tienen uso, usufructo y derecho hasta 1 metro de la superficie. A partir del metro de superficie hacia abajo es del Estado. Entonces también ese es otro gran problema que ha generado dudas en las comunidades, que también queda por el momento para poder analizar y profundizar mucho más esos temas. Tan es así que últimamente se ha lanzado un proyecto de ley que el derecho de propiedad también sea para el subsuelo en estos últimos tiempos. Entonces también ha sido otro de los grandes problemas para las comunidades y los comuneros. Titulación de tierras comunales e incorporación al Catastro Nacional de Tierras. Bueno, es un proceso que se ha venido desarrollando a través del PET y el Ministerio de Agricultura, progresivamente con COFOPRI y ahora nuevamente retornando al Ministerio de Agricultura y a los gobiernos regionales. La reforma constitucional, según el convenio 167 de la OIT y de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, declarado por las Naciones Unidas, es una declaración solamente de carácter declarativo, teórico, escrito, pero que a la fecha no ha sido atendido como debería ser. Muchas gestiones o muchos partidos, diríamos así, algunos de ellos por un interés ligado de arrastrar a la comunidad hacia su favor, toman este tema de los derechos de los pueblos indígenas
y utilizan para alimentar no ideas de planteamiento de desarrollo ni políticas públicas, sino muy por el contrario, para alimentar un rechazo mayor al Estado y también un rechazo a las inversiones privadas. Entonces, yo creo que aún cuando tanto los gobiernos y también las entidades públicas responsables de atender estos derechos de los pueblos indígenas, no desarrollen propuestas claras y sobre todo políticas públicas, no va a existir un debido proceso de desarrollo y una reorientación de la visión de lo que son las comunidades. No va a existir. Por un lado, mientras se utilice y se confronte con el Estado o se confronte con la inversión privada, no va a existir una sana convivencia y una reorientación respecto a una visión de desarrollo de las comunidades y conjuntamente integrada tanto con el Estado como la inversión privada. El grupo AIPA, Comunidades y Desarrollo. La red de instituciones vinculada al trabajo con comunidades campesinas, la propiedad de la tierra y el desarrollo rural tiene como objetivo la reflexión permanente sobre comunidades campesinas, tierra y desarrollo. Producir información actualizada sobre la problemática de las comunidades. Difundir y compartir resultados de actividades de debate, reflexión e investigación. Incidir en propuestas y políticas públicas. Incidir. ¿Por qué incidir? Cuando el Estado ya debería haber desarrollado políticas públicas innovadoras de desarrollo, de atención, de presencia del Estado en las comunidades. Entonces, todavía estamos en un nivel de incidir. Entonces tenemos que cambiar el modo de pensamiento respecto a las comunidades, desde el Estado, desde los gobiernos y desde los responsables políticos. Si no logran atender esta necesidad y demanda nacional de las comunidades, los conflictos sociales, el gran problema nacional y el problema de desconfianza se acentuará mucho más. Miembros del grupo CALPA, está el CEAS, está el CEPES, está el CCP, el CNA, Coordinadora Rural, Flora Tristán y SER. No son más que organizaciones que se han generado, se han desarrollado, otras son ONGs, pero no existe en estos miembros la presencia de los gobiernos locales, gobiernos regionales, el propio Estado se encuentra ausente. Actividades de AIPA, es un grupo. Desarrolla debate e intercambio. Desarrolla diagnósticos, investigación y sistematización. Desarrolla difusión e información. Desarrolla diálogo y concertación con instancias de gobierno. En este tema de diálogo y concertación con instancias de gobierno solamente se ha dado cuando se han generado conflictos. Y muchos de los interlocutores del gobierno solamente han sido
interlocutores, con desconocimiento total de la problemática de las comunidades, con un trato irreal respecto a su problemática, con falta de propuestas respecto a sus necesidades, respecto a su desarrollo. Estas necesidades vienen por siglos. Las propuestas públicas no existen. No existen. Por lo tanto, este grupo desarrolla y solamente llega a desarrollar algunas actividades, pero como incidencia, pero más no como un plan real de desarrollo, no como una política pública. Entonces es importante desarrollar políticas públicas innovadoras respecto al tema existente, latente de las comunidades campesinas y los comuneros. Desafíos. Poner en agenda el tema de la tierra. Poner en agenda el tema de la tierra. Es al cual el comunero siempre está ligado profundamente a la madre tierra. La costumbre del comunero o de las comunidades es una vinculación desde cuando tienen pues una serie de relaciones respecto a sus costumbres ancestrales, su accionar presente. Entonces, esa relación de la comunidad y el comunero y la tierra es una relación de vida, es una relación intrínseca. Retomar también como desafío, retomar el proceso del anteproyecto. Diríamos no anteproyecto, proyectos que sean ya de visión de desarrollo. Enfrentar la tendencia anticomunera. Bueno, ¿quién desarrolla la tendencia anticomunera? El propio Estado. Al no atender, desarrolla una tendencia anticomunera. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, al no atender a las comunidades, desarrolla una tendencia anticomunera. ¿Qué alcalde, qué gobierno regional ha desarrollado eventos en favor de las comunidades? ¿Con qué planes? ¿Con qué propuestas? Resultados de esos desafíos que planteó este grupo ALPA es afirmarse como plataforma de análisis y diálogo, constituir un observatorio de políticas públicas, apoyar a las comunidades y gremios para su participación en las políticas públicas. Podemos decir, ¿qué políticas públicas existe hasta el momento respecto de atención y prioridad a las comunidades campesinas? Nos tendrían que responder desde los congresistas de la República hasta el propio gobierno. Algunos cambios en una comunidad campesina. Las comunidades siempre han tenido tensiones alrededor de ellas. Tensiones básicas alrededor de intereses de las familias y de los colectivos dependiendo de las condiciones. Tensiones entre grupos de interés dentro de la comunidad, agricultores, ganaderos o comerciantes, o agricultores católicos y evangélicos, tanto comuneros modernos y tradicionales. En un contexto de transformación, estas tensiones se activan de otra manera. Las comunidades no son un lugar detenido, sino que siempre están en tensión.
siempre están en tensión. Entonces, ante ese problema, la presencia del gobierno local, la presencia del gobierno regional, la presencia del Estado no ha mediado. No existe un mecanismo claro respecto a la solución de esos conflictos, tanto de carácter interno organizacional como también de gestión pública. ¿Qué dice la ley de comunidades campesinas? A ver, ¿qué nos dice la famosa ley de las comunidades campesinas? ¿Se cumple el texto de la letra o no se cumple? Dice la norma, y según la norma indica así: las comunidades campesinas son organizaciones de interés público. Son de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligada por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, quiere decir de varios organismos públicos del Estado, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros, quiere decir de cada comunero, de cada familia, de cada grupo y del país. Indica según la ley 24656, ley de comunidades campesinas. ¿Cuándo esta ley ha sido cumplida? ¿Qué alternativas se desarrolló a esta norma? ¿Qué programas o políticas públicas se implementó con relación a esta norma? Sin embargo, se indica que esta ley data del año 1987. Es decir, nos indica, que no está en concordancia con la Constitución de 1993. Quiere decir que no está en concordancia con la Constitución del año 1993, Constitución con la cual todos los gobiernos han ido desarrollando políticas públicas hasta la actualidad. Por lo que hay muchas cosas que están en ley que son inconstitucionales. Entonces no es tan fácil actualizar una ley en la que hay muchos conceptos que no han sido aclarados, como comunidades campesinas, pueblos originarios, pueblos indígenas, entre otros. Entonces acá se apertura otro gran problema. Dice la ley como indica en su texto, pero existe incongruencia con el último texto de la Constitución de 1993. ¿Quién se interesó por este tema de las comunidades campesinas? Por lo menos durante los gobiernos a partir del 93 hacia adelante, o antes del 93. Si ni siquiera la ley hace coherencia con la Constitución, entonces, ¿qué significa esto? Que la comunidad ni siquiera en normas legales tiene concordancia para su atención. De los 120 congresistas, ¿qué congresista por lo menos ha presentado un proyecto de ley referente a esta problemática? De los diferentes periodos de gobierno,
¿Qué gobierno ha dado atención a este tema de las comunidades? ¿O qué organismo público del Estado dio atención a este tema de la comunidad campesina? Entonces no podemos decir de que las comunidades generan conflicto de por sí. Es el Estado que está generando esta confusión. Es el Estado que hasta la fecha olvida mediante normas legales la atención a las comunidades. Entonces es natural que podemos decir las comunidades logran capitalizar la desconfianza. Queda también un gran trabajo a los legisladores desarrollar la atención y a los gobiernos de igual manera. Constitución Política del Perú. El artículo 149 de la Constitución reconoce a las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las rondas campesinas, facultades jurisdiccionales para administrar justicia en sus territorios. Comunidades rurales. Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones campesinas ubicadas principalmente en la Sierra Surandina y en algunas comunidades de la Sierra Norte, mientras las organizaciones nativas enraizadas en la selva adquirieron importancia a partir de la segunda mitad de la década del 80 y surgen para enfrentar el abigeato y los conflictos internos como el terrorismo y el narcotráfico. Sigo señalando, las comunidades marcan historia en virtud al abandono. Marcan historia respecto a situaciones de reivindicación social, política y económica. Nos dice que adquieren una importancia a partir de la segunda mitad de la década del 80. Las comunidades no marcan o adquieren importancia a partir del 80. Las comunidades siempre marcaron durante la historia del Perú, desde que tuvieron los territorios comunales, siempre han estado presentes, siempre han estado latentes, siempre han estado buscando atención del Estado, siempre han ido buscando solución a sus problemas. Si no, revisemos todos los acervos documentarios a nivel de comunidades campesinas en el Ministerio de Agricultura, en el PET, últimamente en COFOP. Entonces las comunidades siempre han estado latentes con sus problemas y sus necesidades. Es el Estado, los organismos públicos del Estado, quienes han estado ausentes ante este gran problema. Comunidades rurales, rondas campesinas. Estas surgen por primera vez en la sierra, en la parte norte de Cajamarca, Piura, Lambayeque, San Martín, y etc. Y fueron formadas a partir de 1970. Las rondas campesinas surgen por el tema del abigeato, el robo a los ganaderos, el robo a sus pertenencias. Pero como comunidad siempre fueron existentes, siempre estuvieron presentes. Este tema de rondas es un tema como en estos momentos que está pasando. La delincuencia campea, los vecinos se organizan y hacen un organismo de autodefensa. Porque quieren defender a sus hijos, a sus familias, a sus vecinos, a las amistades que son agredidas por la delincuencia.
De igual manera, así como sucede en la ciudad, en el campo empezó a suceder en esos años. Entonces las rondas campesinas no es más que la reacción de las poblaciones en protegerse, en buscar una acción común respecto a la inseguridad, al pillaje y a la delincuencia. Entonces, pero como comunidad campesina siempre existieron, sino que la organización de las rondas campesinas fue una nueva forma de defenderse de los robos, que por no decir deberíamos también de los robos del Estado a través de sus funcionarios. También debería sancionarse y castigarse, ¿no?, en las comunidades. Comités de autodefensa comunal. De igual manera, las comunidades de autodefensa comunal surge cuando irrumpe la violencia política del terrorismo en el año 80, 79-80, porque muchos familiares eran tanto incorporados a las filas de la subversión, o también las Fuerzas Armadas abusaban de niñas, de mujeres campesinas. Entonces, el tema de autodefensa de la comunidad surgió por ese motivo, y que el Estado, en cierta manera, reguló para que esa articulación sea legal, tenga formalidad, cuando no debería haber sido así, sino que el Estado debió participar en principio con solución respecto a esos problemas, a esa problemática. Tampoco normarlo como una comunidad de autodefensa. O sea, aquí dice para el uso de armas a través de la población. Pero ¿para qué estaba la policía? ¿Para qué estaban las Fuerzas Armadas? ¿Para qué están los gobiernos locales, los gobiernos regionales? En ausencia de todo este proceso, se formaliza este tema de comités de autodefensa. Es como si en estos momentos a la acción colectiva de una ciudad y de una zona o de un área de la ciudad también lo regulen o también formalicen en la parte legal y les autorice a usar armas como mecanismo de autodefensa, ¿no? En este momento que el Estado en una situación delicada de violencia delincuencial, de violencia o de una crisis de seguridad. Entonces podemos decir, o es el Estado que pone la solución al problema, o es que la misma población establece un mecanismo de solución. Entonces son temas que el Estado, cuando reconoce estos comités de autodefensa, les dan solamente un valor solamente para una acción comunal, de conjunto, pero tampoco no tiene más capacidad respecto a temas ya vinculados a temas legales o a temas de sanciones. Entonces es el propio Estado que está degenerando el sistema natural de las comunidades campesinas. El sistema natural. Las comunidades campesinas, desde su estatuto, está normado cuáles son sus funciones. Este tema de mecanismos de autodefensa y de vigilancia siempre han estado incorporados en sus estatutos, ¿no? Y no digamos
y no se logre decir que se generó pues un comité de autodefensa y fue una solución para un gran problema. Al contrario, deberíamos decir que el Estado es generando el órgano natural o el desarrollo natural de una comunidad. Comunidades rurales, comunidades de defensa civil. Son grupos de pobladores fundamentalmente rurales, incluso campesinos asesorados, organizados y entrenados por las Fuerzas Armadas. Dependen en su organización y funcionamiento de la región militar correspondiente, según su norma específica. Surgen para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y en menor medida la delincuencia. El Estado escapa de sus responsabilidades y utiliza a las comunidades para estos fines. ¿Y por qué no utiliza para fines de desarrollo? ¿Por qué no capacita para que el campesino tenga una mejor productividad en sus parcelas? ¿Por qué no capacita a los campesinos para que tengan una mejor producción pecuaria o agropecuaria? ¿Por qué no capacita a los campesinos para que desarrollen temas de ganadería, agricultura o comercio? ¿Los campesinos se dedicarán a hacer comités de defensa civil toda una vida? ¿Será eso su ocupación del campesino? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los gobiernos locales? ¿Dónde están las políticas públicas? Un tema mucho que analizar y evaluar. Rondas urbanas o autodefensas barriales. Son grupos de personas y vecinos residentes en una urbanización o espacio urbano que se organizan para defenderse de la delincuencia y de la violencia urbana. Han surgido en barrios periféricos de las grandes ciudades donde la policía no puede brindar seguridad y garantizar la tranquilidad pública y la represión de la delincuencia. Pero sí lo va a hacer ¿quién? Las rondas urbanas y autodefensas barriales. ¿Qué solución tan importante que desarrolló el Estado y los legisladores, ¿no? Y los gobiernos de turno? Comunidades rurales. Las comunidades rurales tienen tanto un sinnúmero de comunidades rurales, tanto el tipo de organización, el tipo de conflicto, el ámbito geográfico y el reconocimiento estatal. Por ejemplo, a una comunidad campesina establecen como su organización la Asamblea General de Comuneros. Tema central: abigeato y faltas. Ámbito geográfico de acción: zonas rurales de la costa y de la sierra. Reconocimiento estatal: constitución y leyes especiales. A las comunidades nativas, como organización, Asamblea General de Nativos. Atención: conflicto de faltas. Ámbito geográfico: zonas rurales de la selva. Reconocimiento: constitución y leyes especiales. Comunidades rurales: rondas campesinas, que son organización, grupos organizados. Conflicto de atención: terrorismo y narcotráfico. Esa es la solución que el Estado le plantea a la comunidad, le da como responsabilidad a la comunidad. Como ámbito geográfico: zonas rurales de la sierra. Reconocimiento: leyes especiales. En otras palabras, podríamos decir que a los comuneros, lejos de atender sus necesidades propias como órgano comunal, como organización comunal, involucran en estos temas
contra el terrorismo y el narcotráfico. ¿Dónde está el Estado para atender esos problemas? Y a través de leyes especiales. En vez de desarrollar esas leyes especiales, se debe dar leyes en favor de la comunidad para su desarrollo. Y en vez de quitarle el tiempo de sus actividades en enfrentar el terrorismo y narcotráfico. Comités de autodefensa comunal. Organización, depende de la comunidad campesina. ¿Qué problema tiene que atender? Abigeato y faltas. Su ámbito geográfico, zonas rurales de la sierra. Reconocimiento estatal, leyes de la comunidad campesina. Comité de Defensa Civil, organización, depende del comando militar. Ya involucran al tema de la comunidad con los comandos militares. En otras palabras, los comuneros llegan a ser parte de un comando militar. En otras palabras, en otros países eso se denomina paramilitares. Es función del Estado desarrollar organismos paralelos al ejército o a la policía como organizaciones paramilitares. Esto, sinceramente, da mucho que desear. Deja mucho de dudas y ver que las comunidades no están preparadas para esos temas. En otras palabras, los comuneros no pueden ser soldados parte del comando militar, porque eso es lo que está diciendo esto. Ámbitos geográficos, zonas rurales de la sierra y selva, a través de leyes especiales. Rondas urbanas, organización de pobladores. Atención, delincuencia común. La comunidad tiene que enfrentar la delincuencia común. Ámbitos geográficos, zonas urbanas en prohibición, a través de ordenanzas municipales. Yo me pregunto, si han brindado todas esas normas y leyes especiales, ¿qué presupuesto público tienen las comunidades campesinas para atender esos problemas? ¿Cuánto de presupuesto se le ha asignado a las comunidades campesinas para que esos comuneros que pierden su tiempo, que entregan su vida y muchas veces pueden caer en faltas legales y dejen de hacer sus actividades propias de comunidad, se tengan que involucrar a través de todo un conjunto de normativas que muy fácil el Estado, a través de los congresistas o a través del propio gobierno, ha generado o lo ha involucrado en una actividad casi podríamos decir paramilitar. Razonemos, fundamentemos, salvo caso error o omisión o equivocación de mi parte. Pero en un análisis especial, la comunidad tiene otra función, la comunidad tiene otro objetivo, la comunidad tiene otros fines, pero sin embargo podemos enrostrar cómo a la comunidad se le ha podido utilizar desde el Estado con este conjunto de leyes especiales e involucrarlo en un tema fuera de su ámbito de objetivos y misiones. Derecho de las comunidades campesinas. Principales leyes y reglamentos. Mayo del año 2013.
mayo del año 2013. Ley número 24656, Ley General de Comunidades Campesinas. Esta es una norma legislativa del Congreso de la República donde norma como ley la Ley General de Comunidades Campesinas. Entonces, artículo 1 indica: declárese de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las comunidades, desarrollo integral de las comunidades campesinas. El Estado las reconoce como instituciones democráticas, fundamentales, autónomas en su organización, pero sin embargo en el cuadro anterior hemos encontrado otra cosa: trabajo comunal y uso de la tierra. Trabajo comunal. Trabajo comunal. Entonces, todas las actividades que en el cuadro anterior hemos podido observar, no sé si es trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la presente ley y disposiciones conexas. En consecuencia, el Estado garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las comunidades campesinas. Respeta y protege el trabajo comunal como una modalidad de participación de los comuneros, dirigida a establecer y preservar los bienes y servicios de interés comunal, regulado por un derecho consuetudinario autóctono. C. Promueve la organización y funcionamiento de las empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas libremente constituidas por la comunidad. Respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad, propia el desarrollo de su identidad cultural. En ningún momento dice lo que están realizando en el cuadro anterior. Artículo 2. Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica integrada por familias que hablan y controlan determinados territorios, ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra. El trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país. Yo no sé si haciendo actividades de rondas campesinas, enfrentando los abigeos, enfrentando los conflictos de terrorismo, narcotráfico, están desarrollando actividades propiamente comunales, o que el Estado le esté dando armas para enfrentar al terrorismo. No sé si eso es propio lo que indica acá, ¿no? Compendio de normas legales sobre titulación de predios rurales. Aquí sí podemos rescatar algo que el Estado, a través de COFOPRI, a través de ahora los gobiernos regionales, pongan interés en el desarrollo propio de la comunidad. Entonces dice: constituyen anexos de la comunidad los asentamientos humanos permanentemente ubicados en territorio comunal y reconocidos por la Asamblea General de la Comunidad. Artículo 3. Las comunidades campesinas en el desarrollo de su vida institucional se rigen por los principios siguientes: igualdad de derechos y obligaciones de los comuneros, defensa de los intereses comunes, participación plena en la vida comunal, solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos sus miembros, y la defensa del equilibrio ecológico, la preservación y el uso racional de los recursos naturales. Funciones del título 3, funciones de las comunidades. Las comunidades campesinas son componentes. A.
para formular y ejecutar planes de desarrollo integral, agropecuario, artesanal e industrial, promoviendo la participación de los comuneros. También B. Regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros. C. Levantar el catastro comunal y delimitar las áreas de los centros poblados y los destinados a usos agrícolas, ganaderos, forestal y protección. ¿En qué momento, qué comunidad podemos hacer la pregunta que ha levantado un catastro comunal? Para hacer un referente, por lo menos como ejemplo, respecto al desarrollo de las comunidades. Sería muy interesante. ¿Qué tecnologías se emplearon? ¿Dónde está esa información? ¿Con qué presupuesto desarrollaron? Si el Estado dio presupuesto, o la comunidad podría desarrollar su propio presupuesto para desarrollar un catastro comunal. Promover la forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal. Organizar el régimen de trabajo de sus miembros para actividades comunales y familiares que contribuyan al mejor aprovechamiento de su patrimonio. F. Contratar, centralizar y concertar con organismos públicos y privados los servicios de apoyo a la producción y otros que requieran sus miembros. G. Constituir empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas. ¿Qué comunidad ha podido desarrollar empresas comunales, multisectoriales u otras formas asociativas? Nos gustaría que el Ministerio de Agricultura nos indique, o los gobiernos regionales nos indiquen qué comunidad ha podido lograr desarrollar esos rubros que la ley los contempla. Otro, promover, coordinar y apoyar el desarrollo de actividades y festividades cívicas, culturales, religiosas, sociales y otras que respondan a valores, usos, costumbres y tradiciones que les son propias. Y los demás que señale el estatuto de la comunidad. Entonces, los cuadros antecedentes a esta norma en ningún momento indica lo que deberían hacer. Luego viene ya relacionado el título tercero a responsabilidad de los comuneros. Como reconocer un comunero calificado, tiene una serie de requisitos. Otro artículo sexto donde reconocen el derecho de los comuneros para hacer uso de sus bienes y servicios de la comunidad de acuerdo a su estatuto y aprobación de su Asamblea General. Luego viene el título cuarto del territorio comunal, de la ocupación del territorio de la comunidad campesina. También la aplicación de la ley de deslinde y titulación, y también sobre la norma que son inembargables e imprescriptibles. Y el artículo octavo, que las comunidades campesinas pueden ceder el uso de sus tierras a favor de sus unidades de producción empresarial, manteniendo la integridad territorial comunal. Entonces podemos nuevamente decir, ¿qué comunidad campesina desarrolló una unidad de producción empresarial? Tendríamos que investigar en el Ministerio de Agricultura si existe información alguna de ello. Artículo 9. Las comunidades campesinas que carezcan de tierras o las que tengan en cantidad insuficiente tienen prioridad para su adjudicación de tierras colindantes que hayan revertido al dominio del Estado por abandono. Otro artículo, las comunidades campesinas tienen preferencias para adquirir las tierras
Otro capítulo 1, el régimen de tenencia y uso de la tierra. Según el artículo 11, las comunidades están prohibidos del acaparamiento de tierras dentro de la comunidad. Otro artículo que nos indica, el artículo 12, las parcelas familiares deben ser trabajadas directamente por comuneros calificados en extensiones que no superen a las fijadas por la Asamblea General de cada comunidad. Otro artículo tercero, 13º, nos dice, cuando se trate de tierras de pastos naturales, la Asamblea General de la Comunidad Campesina determina la cantidad máxima de ganado de propiedad de cada comunero calificado. Otro artículo 14 nos dice, la extinción de la posesión familiar será declarada con el voto favorable de 2/3 de los miembros calificados de la Asamblea General de la Comunidad, la que tomará posesión de la parcela. Otro artículo 15 dice, la explotación de las concesiones mineras que les otorgue a las comunidades campesinas, así como las actividades que realizan para el aprovechamiento de los recursos naturales, bosques, agua y otras que se encuentren en el terreno de su propiedad, en armonía con las leyes y reglamentos que norman la materia, tendrán prioridad en el apoyo y protección del Estado. En caso de que la comunidad campesina no esté en condiciones de explotar directamente cualquiera de estos recursos naturales, en la forma en que se refiere la cápita anterior, podrá constituir empresas con terceros, en las que su participación estará de acuerdo con el volumen de producción y uso de los recursos o de cualquier forma consensual que guarde justa proporción con sus aportes. Sobre este tema, las concesiones mineras o las inversiones mineras tomarán análisis respecto a este artículo, o las inversiones petroleras podrán haber leído este artículo 15 de las comunidades campesinas. El artículo 5 ya nos habla del régimen administrativo de las comunidades campesinas, cuál es su órgano de gobierno a nivel de comunidad campesina. Entonces, aquí en el artículo 15 de esta norma, claramente indica que las comunidades campesinas son las que toman decisión respecto a los temas de concesión. Pero esos temas no son evaluados detenidamente, concienzudamente, para poder desarrollar un trato respecto a programas de inversión. Es por eso que surgen conflictos que han llevado a decisiones tanto de gobierno como de las comunidades a romper el diálogo, y que las comunidades surjan con una violencia de rechazo a la desatención y a la falta del buen trato respecto a estas normas que están reconocidas, que están publicadas. Otro órgano de gobierno de la comunidad campesina es su Asamblea General. Lo dice el capítulo 1, está largamente para poder estudiarlo. Luego, el capítulo 2 nos habla de su directiva comunal, cuáles son los cargos importantes, sus funciones y también su derecho de elegir y ser elegido. Luego, el artículo 21 nos dice sobre temas de directiva comunal, cuáles son sus responsabilidades en forma individual. Asimismo, el título 6 nos habla del trabajo comunal, cómo ellos colectivamente desarrollan todo un trabajo a nivel de la comunidad, y también su retribución salarial. Asimismo, el título 7 nos habla del régimen económico, cómo la comunidad puede subsistir respecto a materia económica con sus recursos propios o también respecto a bienes de la comunidad. Entonces empieza con el capítulo 1 sobre el patrimonio comunal.
Entonces, en su artículo 23 nos dice, son bienes de las comunidades campesinas el territorio comunal cuyo dominio ejercen, así como tierras rústicas y urbanas que les adjudiquen o adquieran por título. Asimismo, nos indica en su artículo 24, rentas de la comunidad campesina, y indica ahí las transferencias que reciban del Tesoro Público. Entonces sería muy interesante recabar información en el Ministerio de Economía y Finanzas, cuánto de recursos transfirieron a las comunidades campesinas. Sería muy interesante conocer esas cifras. Luego nos indica varios procesos sobre tema de rentas de la comunidad. Luego también habla el capítulo 2 respecto a la actividad empresarial que las comunidades campesinas deberían desarrollar. En este caso, el artículo 25 nos dice que las comunidades campesinas ejercen su actividad empresarial bajo la modalidad siguiente: empresas comunales, empresas multicomunales y participando como socios de empresas del sector público, asimismo asociado o asociativo o privado. Entonces, ¿cuál de estas fases se ha desarrollado con mayor importancia en las comunidades? Sería también otro punto importante de investigar: cuántas empresas comunales existen en cada comunidad, cuántas empresas multicomunales existen en las comunidades, o cuánta participación existe como socios en empresas del sector público y también asociativo o privado. Luego ya nos indica en cada artículo cómo se puede ir desarrollando cada una de esas fases. Luego, el título octavo nos habla del régimen promocional hacia las comunidades. El artículo 28 nos indica las comunidades campesinas, sus empresas comunales, las empresas multicomunales y otras formas asociativas están inafectas de todo impuesto directo creado o por crearse, que grave la propiedad o tenencia de la tierra, así como del impuesto a la renta, salvo que por ley específica en materia tributaria se les incluya expresamente como sujetos pasivos del tributo. Lo otro, el artículo 29 habla sobre exoneraciones y beneficios e incentivos tributarios. El artículo 30 expresa sobre el tema de las importaciones de bienes de capital, como maquinarias, equipos, herramientas, como los insumos, envases y bienes que efectúen las comunidades. ¿Cuánto de las importaciones de bienes de capital, como maquinarias, equipos, herramientas, habrá habido en las comunidades? Sería otra cifra interesante de analizar y encontrar y buscar. También el artículo 31 indica: la banca estatal y otras instituciones financieras del Estado están obligadas a otorgar a las comunidades campesinas, empresas comunales y multicomunales y otras formas asociativas, préstamos ordinarios o créditos supervisados con la máxima prioridad y facilidades en cuanto se refiera a las condiciones de monto, plazo, ganancia e interés, con simplificación de requisitos y abreviación de trámites. ¿Qué banca estatal podrá haber dado préstamo a las comunidades? ¿A qué cifra asciende ese monto? Es otro por buscar y ubicar esos datos. El artículo 32 indica: las comunidades campesinas y las empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas gozan de prioridad y preferencia de trámites administrativos. Por eso, para todo ese proceso deberíamos saber cuántos hay, cuántos son. El artículo 33 expresa: las empresas públicas y otros organismos del sector público legalmente autorizados
para controlar o realizar exportaciones por cuenta ajena, otorgarán a las comunidades campesinas y las empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas la primera y preferente prioridad en la colocación de los productos de estos en los mercados del exterior. Entonces, podemos decir el artículo 36 nos dice: el sector público promueve y apoya proyectos de ampliación de frontera agrícola en las comunidades campesinas. Entonces, ¿cuánto el sector público ha podido apoyar en estos aspectos? Como obras de recuperación de andenes, pequeñas y medianas irrigaciones, colonización y planificación en la selva y ceja de selva, reestructuración y redistribución de tierras de las unidades productivas, principalmente en la sierra, programas de conservación y recuperación de tierras perdidas por la deforestación y erosión de huaicos y otros. El artículo 9 nos dice: el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas, INDEC, y el Fondo Nacional de Desarrollo Comunal, FONDEC. ¿Funcionan o no funcionan todos estos organismos a nivel público del Estado? ¿Cuánto han apoyado a las comunidades campesinas? En todo caso, las comunidades campesinas deben estar felices. Formular la política nacional de desarrollo de las comunidades, planificar y programar a nivel nacional y regional las actividades de desarrollo integral, de desarrollo de las comunidades, canalizar los recursos financieros destinados al desarrollo de las comunidades, concertar y articular las acciones de apoyo, promover y asesorar el funcionamiento de las comunidades, coordinar con los gobiernos regionales, elaborar el registro nacional de comunidades campesinas y de sus integrantes. Entonces, ¿cuánto de esto se ha hecho? Y el título 10 nos dice: disposiciones finales y transitorias. Esta ley entró en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, publicado en la Casa de Gobierno a los 13 días del mes de abril de 1987. ¿Cuál es la situación con los recursos de las comunidades? ¿Cuál es la situación con los recursos de las comunidades? En el fondo, estos nuevos recursos hacen que estas comunidades sean ricas, pero no lo saben. Y la dificultad de gestión lo que hace que estas comunidades puedan parecer pobres, cuando en realidad no es así. A partir de los casos se puede ver que hay comunidades que aprovechan sus recursos al máximo y otras que no, porque están en disputas internas. Comunidades nativas son organizaciones constituidas por conjuntos, familias vinculadas por idioma, dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio. Su fin se orienta al mejor aprovechamiento de su patrimonio para beneficio general y equitativo de las comunidades, promoviendo el desarrollo integral. Principales características socioeconómicas: extremados niveles de pobreza, reducida cobertura y baja calidad educativa, mayor incidencia de enfermedad, discriminación social. En conclusión, marginación social, tanto social, cultural y política. Esa es la realidad de las comunidades. Comunidades nativas en el Perú existen 72 grupos étnicos, 65 se encuentran en la selva.
Existe la Guaruna, el Bora, Capanagua, Chayahuita, Candoshi, Murato, Huitoto, Meneca, el Huitoto, Murubi, Chipibo, Conibo, Chamicuro, Huitoto, Muiname, Huambiza. Historia de las comunidades nativas en el Perú. Los pueblos indígenas poseen lengua propia, un territorio, una forma de vivir, una singular filosofía de vida, presentan características en común y el fruto de los orígenes e intercambios culturales. En los pueblos indígenas amazónicos peruanos en busca de su desarrollo sostenido. Como antecedentes, según la Constitución de 1820, reconoce los derechos indígenas. En 1969 surgen 3 organismos de pueblos indígenas. Se inicia el proceso de reforma agraria. En 1970 las comunidades son tituladas. En 1979 creación de la primera organización interétnica. La Constitución reconoce el derecho a la educación en su lengua. En el año 1979 recién reconocen el derecho a educación en su lengua. Quiere decir, ni siquiera el idioma de cada comunidad era reconocido. Así estamos con nuestro Estado paternalista. 1993 incorpora las tierras nativas al libre mercado. Relación indivisible y colectiva de las comunidades. Ya hemos señalado que las comunidades son indivisibles y colectivas. Es una propiedad indivisible, vinculado por sus actividades y territorio. Historia. La división entre indígenas amazónicos y andinos no se había presentado en nuestra legislación hasta el año 1964, cuando se promulgó la Ley 15037, Ley de Reforma Agraria, que incluyó el concepto de tribus aborígenes de la selva, considerando no afectables las tierras ocupadas por estas, en la extensión necesaria para cubrir sus necesidades, y estableciendo esta norma ninguna precisión sobre el estatus jurídico de estas poblaciones. Recién en 1974, cuando se promulga el decreto ley número 20653, norma derogada, se utiliza la definición de comunidad nativa, reconociendo su existencia legal y personalidad jurídica. 4 años más tarde, con la dación del decreto ley número 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y CG Selva, norma vigente en la actualidad, se reafirma el concepto que el Estado reconoce la existencia legal y la personalidad jurídica de las comunidades nativas. Recién en el año 1974, cuando las comunidades existen desde siglos atrás. Con este antecedente normativo reglamentario, la Constitución Política del año 1979, y que a la vez también ha sido derogada, ¿no? Y la Constitución Política de 1993 recoge la definición por la cual las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y personalidad jurídica. Y la Constitución Política del año 1993 vigente mantiene lo establecido en las constituciones anteriores respecto al tema de comunidad campesina y su existencia legal.
Pero ¿cuánto se ha hecho por las comunidades? ¿Qué se ha hecho por las comunidades? Bueno, como base legal, las comunidades tienen la Constitución Política del año 1993, actualmente vigente, la Resolución Legislativa 26253, que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 1989, el Código Civil Peruano de 1984, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, resolución aprobada por la Asamblea General, publicada en el año 2007, el Decreto Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo de las Regiones de la Selva y Ceja de Selva, del año 1978, Decreto Supremo 003-79, Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo de las Regiones de la Selva y Ceja de Selva, del año 1979, el Decreto Ley 25891, que transfiere las funciones y actividades comprendidas en el Decreto Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva. Ley 26505, Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre del año 2000. Decreto Supremo 0294, Agricultura, precisa el marco funcional que corresponde a las direcciones regionales agrarias en cuanto a las acciones y procedimientos de titulación y deslinde de las comunidades campesinas y nativas en el año 1994. Decreto Supremo 037-99, Agricultura, establece que en los procedimientos de adjudicación de tierras rústicas y heráceas ubicadas en zonas de selva, ceja de selva, bajo la opinión de INRENA en el año 1999, el Decreto Supremo número 001-2013, Agricultura, con alcance de la Rectoría de la Política Nacional Agraria en materia de saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria. Y la Constitución Política del Perú establece de manera taxativa que apoya preferentemente el Estado agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. Entonces, ¿qué está pasando con el tema normativo? A pesar de nuestros compromisos y el marco normativo, en los últimos años no se ha priorizado la titulación de las comunidades campesinas. El tema de asignación de recursos y presupuesto. Hay una debilidad institucional en transferencia y funciones. Existe una falta de normatividad clara y acorde a las necesidades y realidad de las comunidades nativas. Una imposibilidad de contar con un catastro oficial de las comunidades nativas. ¿Qué generó esto? Conflictos sociales originados por procedimientos de reconocimiento de comunidades nativas inconclusos o reconocimiento de poblaciones que no son indígenas y que buscan acaparar territorios. Solicitud de titulaciones y ampliaciones que no han sido atendidas. Formalización de la propiedad rural en territorios con unidades nativas que no han logrado su titulación. Superposiciones de territorios comunales como bosques de producción permanente, áreas naturales protegidas o concesiones forestales y mineras. ¿Qué generó esto? Entrega de certificados o constancias de posesión en territorios comunales que no han sido formalizados. Además, pasa que existen comunidades nativas que no han podido inscribir sus títulos en las oficinas registrales. No cuentan con contratos de cesión en uso suscritos por la autoridad. No se pueden rectificar los planos inscritos en los registros públicos, lo que imposibilita contar con un catastro y poder actualizar el estado real de sus derechos. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos priorizar y organizarnos desde el Estado, con las comunidades, gobiernos locales, regionales y
las gestiones públicas a través de políticas públicas. Y más bien acá diríamos que nuestros políticos se capaciten en comunidades, porque el hablar de comunidades es hablar de nación, hablar de territorio, hablar de identidad, hablar de la agricultura, hablar del derecho natural de desarrollo individual y colectivo y asociativo. Nuestros políticos tendrían que capacitarse en eso y que se capaciten, porque si no, nunca lograrán entender la verdadera identidad de nuestros comuneros. Necesitamos priorizar respecto al reconocimiento de nuevas comunidades nativas, procedimientos de formalización de territorios de comunidades nativas, modificar el marco legal para permitir la actualización de los planos de comunidad y contar con un catastro oficial, establecer con claridad la figura de la cesión en uso y sus alcances, título único, qué se puede hacer sobre este tema de propiedad disfrazada, establecer con claridad los roles de los actores involucrados, gobiernos regionales, entes rectores, el Ministerio de Agricultura, autoridades forestales. Actualizar los procedimientos de campo para el levantamiento de planos conjuntos de las comunidades nativas. Asignar presupuesto acorde con las necesidades y fortalecer la capacidad institucional de quienes lideran los procedimientos de formalización. Podremos aplicar la figura de los límites en controversia en el caso de las comunidades campesinas. Establecer procedimientos para la solución de controversias por la superposición de derechos en territorios de comunidades nativas. Tribunal de Solución de Controversias. Ente autónomo con representación indígena. Uniformizar criterios con el ente rector para la aplicación de las competencias transferidas a los gobiernos regionales. Generar información clara sobre las comunidades que se encuentren pendientes de titulación y las que estén en proceso de reconocimiento. En concordancia con el marco normativo referente a formalización de propiedad rural en la Amazonía, con el otorgamiento de derechos a favor de comunidades nativas con incentivos para la migración, para no incentivar la migración desordenada en invasión y roce y quema de tala de árboles. ¿Cómo lo podemos hacer esto? La historia nos muestra el establecimiento de múltiples comisiones de grupos técnicos, entre otros, para la evaluación de la situación de la formalización de los territorios de las comunidades nativas, a través de comisiones multisectoriales, planes de acción, grupos de trabajo, propuestas legislativas, además de políticas públicas, a través de los gobiernos regionales, locales, a través del Congreso de la República, política pública del propio Estado y la presencia con planes de desarrollo, presupuestos ejecutables en las comunidades, lo cual hasta el día de hoy tendríamos que investigar cuánto de eso se ha podido hacer. ¿Qué se ha avanzado hasta la fecha? Una ley vigente del año 1978. Normas de otorgamiento de otros derechos que se ha ido avanzando. Se necesita cambiar reglas y asumir más de 10.000 hectáreas de nuestro territorio que son de los pueblos indígenas. Para eso debemos dotarlos de herramientas que les otorguen seguridad jurídica a sus territorios y respalden a los mismos. Podemos ver régimen de territorios. En el Perú, las comunidades campesinas y nativas tienen propiedad sobre áreas agrícolas, cesión en uso sobre áreas forestales o de protección, que son imprescriptibles. En Bolivia la propiedad es colectiva, son indivisibles
inalienables, imprescriptibles, inembargables e irreversibles. En Ecuador, la propiedad sobre las tierras son comunitarias, son indivisibles, imprescriptibles e inalienables. En Brasil, se reconocen derechos originarios sobre las tierras utilizadas tradicionalmente. Si bien las tierras indígenas son de propiedad del Estado brasileño, este no puede disponer libremente de ellas, es decir, el Estado no puede utilizarlas para otros fines que no sean la habitación permanente de los pueblos indígenas. Son inalienables, inembargables e imprescriptibles. En Colombia, el derecho a la propiedad colectiva, reconocen el derecho a la propiedad colectiva. Es inalienable, inembargable, también es imprescriptible. En Venezuela, el derecho de propiedad colectiva es reconocida y también es inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de interés esta exposición del tema.